Canarias. Como todas las semanas vamos a hablar de la actividad en el Parlamento de Canarias y hoy nos va a acompañar Luis Alberto Campos, que es portavoz adjunto de Nueva Canarias. También es el secretario de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales, Vivienda y pertenece a la Comisión de Discapacidad y de la Reforma del Sistema Electoral Canario, entre otras. En las últimas semanas ha criticado que se destinen demasiados fondos a la gestión de la Prestación Canaria de Inserción y no a la dotación de la ayuda, y ha promovido la creación de una tarjeta para acreditar la discapacidad. Pues saludamos ya a esta hora de la mañana a Luis Alberto Campos. Buenos días, señor Campos. Hola, buenos días. Quizás vamos a empezar por esa tarjeta de la discapacidad. Usted, bueno, la acaba de acordar el Parlamento Canario a instancias de su partido político, de Nueva Canarias. ¿De qué serviría esta tarjeta? Bueno, el objetivo fundamental, y afortunadamente fue aprobada por unanimidad en la comisión esta misma semana, es que cualquier persona con discapacidad, de cara a acreditarse frente a cualquier administración pública o en cualquier empresa en la que se le exija pues acreditar su condición o su grado de discapacidad, pues puede hacerlo simplemente mostrando esta tarjeta. Parece que no es razonable que en los tiempos que vivimos, el año que vivimos, en el mundo donde las nuevas tecnologías, pues afortunadamente en sentido positivo han ido solucionando muchísimos problemas, pues a día de hoy todavía cualquier persona que tenga algún grado de discapacidad ante cualquier administración pública tenga que ir con su carpeta, con sus 4 papeles, mostrándolos a todo el mundo. Es más, en esos 4 papeles, además del grado de discapacidad, pues viene información bastante sensible que no tendría por qué conocer nadie. El objetivo es facilitar, dignificar la condición desde esa persona con discapacidad y al mismo tiempo pues favorecer y simplificar, como decía antes, cualquier tipo de trámite, de prestación de servicio, de acceso a la administración o a cualquier empresa privada. También en comisión parlamentaria se ha hablado del borrador de la Ley de Servicios Sociales. Puede ser que esté en junio o julio. ¿Qué postura es la que tiene Nueva Canarias respecto a este borrador? La postura es doble. En primer lugar, de crítica, la hemos planteado desde el primer momento, desde el inicio de esta legislatura. Canarias necesitaba una ley de servicios sociales. Hubiera sido deseable que ya en la legislatura pasada, que empezó a trabajarse de manera participada con la FECAI, con la FECAM, con los colegios profesionales y con las propias ONG, tuviéramos ya esa herramienta. Obviamente entendíamos que el borrador que en aquel momento se elaboró y que no dio tiempo al trámite parlamentario porque finalizó la legislatura, hubiera sido el documento de referencia desde el principio de esta. No ha sido así, lo hemos criticado y ahora bien, estamos ya en la fase en la que nuevamente se está participando pues con todas estas entidades, con todos estos organismos, con todos estos agentes sociales que nombraba con anterioridad, y si es necesario esperar 1, 2, 3 meses más, pero que salga realmente una ley con el consenso de todos, la mejor ley posible en el ámbito de los servicios sociales en Canarias, pues esperaremos a ese mes de junio. Pero es verdad que ha pasado casi un año de esta legislatura para tener un texto que viene a coordinar, a orientar, a establecer cuál es el camino de los servicios sociales en Canarias. Eso sí, lo hemos denunciado también en sede parlamentaria. De nada sirven las leyes si luego no se dotan con la suficiente cuantía presupuestariamente, si realmente no creemos en lo que plantea la ley, si el gobierno no termina haciendo la suya. Lo digo porque aprobábamos también en la legislatura pasada una ley canaria de educación muy potente, realmente muy avanzada, y sin embargo estamos viendo que se está incumpliendo, al menos en materia presupuestaria, de manera alarmante. También hemos mirado los periódicos el plan de empleo social. Ayer se reunía la vicepresidenta con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Es un plan de empleo que se presenta pues para ayudar a familias con todos los miembros en paro, mujeres mayores de 45 años, parados de larga duración. ¿Qué opina Nueva Canarias de este plan? ¿Es correcto, es el adecuado, el que debe implantarse aquí en el archipiélago? No sé si es el adecuado. Probablemente este plan no viene a solucionar las cuestiones de fondo en materia de empleo en Canarias, pero es absolutamente necesario e imprescindible, y así nosotros lo hemos defendido desde hace años, desde su puesta en marcha. Cuando una persona lleva sin trabajar, no en ocasiones ni 1 año ni 2, sino hasta 5 y 6 años, el proceso de degeneración de esta persona es realmente patente. Y no hablo solo del aspecto, la pérdida de capacidades profesionales, sino incluso en lo físico, en lo psíquico. Y realmente la persona necesita ese puesto de trabajo para obtener sus ingresos y a partir de ahí sentirse útil, volver a incorporarse al mercado de trabajo, en cierta medida también a la sociedad, y hasta dignificar su propia condición. Por tanto, el plan de empleo cubre muchísimas facetas. Lo que sí hemos denunciado
denunciado también nosotros de manera reiterada. Primero es la escasa cuantía por parte del gobierno, solo 10 millones de euros ante uno de los problemas, o si no el problema más grave que en este momento tenemos en Canarias, el del desempleo y sobre todo el de aquellas personas desempleadas de larga duración, que son más de 100.000 en Canarias. Si a esto le sumamos que la mayoría de estas personas paradas de larga duración además no están percibiendo ingresos, nos damos cuenta de la importancia de esta herramienta. Por tanto, absolutamente favorables a la misma, sin menoscabo de que se pueda revisar los contenidos, mejorarla, pero por supuesto también hemos sido críticos por la escasísima dotación y por algo además muy importante. Las competencias en materia de empleo están residenciadas en el Gobierno de Canarias, no en los ayuntamientos, y sin embargo la cofinanciación de este programa es 50% Gobierno, 50% ayuntamientos. Creo que el Gobierno tendría que aportar muchísimo más dinero y además el grado de cofinanciación asumirlo, si no íntegramente, si en un porcentaje muy superior al que lo hace actualmente. Sí, ha hablado a lo largo de esta entrevista en varias ocasiones de que es necesario coger más dinero y ustedes proponen, por ejemplo, del extinto impuesto de tráfico de empresas, del ICTE, que se destine esos 60 millones de euros al año durante los próximos 10 años, que parte de ese dinero se destine a políticas sociales, ¿no es así? Sería lo razonable, ese dinero vendría a integrar parte de la financiación autonómica y en ese sentido, y además lo que firmó el Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado, tendría que ir dirigido a las políticas básicas, a educación, a sanidad, a políticas sociales. Máxime cuando estamos a la cola absolutamente de todo, en materia de sanidad, en materia de políticas sociales y en materia de educación. Por tanto, no es razonable que el presidente del Gobierno se haya sacado de la manga un potente plan de desarrollo para cambiar el modelo económico de Canarias. Con 160 millones de euros, perdone usted, no cambia el modelo, por supuesto no de Canarias, pero ni siquiera de una isla. Si el Gobierno de Canarias gestiona anualmente más de 7.000 millones de euros en su presupuesto, y estamos como estamos, ¿cómo pretende cambiar el modelo económico de nuestra tierra con esos 160 millones? Lo que ha conseguido con esto ha sido dividir por primera vez en la historia a la FECAN, ha dividido a la FECAI, ha creado un malestar profundo, no se sabe con claridad cuáles van a ser los criterios y realmente va a responder a criterios de reparto, pues bueno, en función de, bueno, ya veremos de qué, pero nosotros intuimos, y de hecho así lo hemos denunciado, de ciertas afinidades ideológicas y de otro tipo. Y por tanto, lo que sí veníamos diciendo desde el ámbito de Nueva Canarias es que esto tendría que dedicarse a las políticas fundamentales, a las que la gente necesita de verdad, en las que ya existen planes y por tanto no hay que inventarse nuevos planes. Y las políticas sociales obviamente son quizás la cara más visible de todo esto, la prestación canaria de inserción, más dinero para el plan de empleo social, la ley de dependencia, estamos a la cola de toda España, las plazas sociosanitarias, pero podríamos irnos a hablar de infraestructura educativa, o podemos hablar de las listas de espera en materia de sanidad o de la situación de nuestras urgencias en Canarias. Por tanto, hay planes que están ya elaborados, que tienen identificadas las necesidades y entendíamos que ese dinero prioritariamente tendría que ir ahí. Hablábamos antes, bueno, del modelo económico en el archipiélago, el turismo, por supuesto, que es nuestra base, el sector, el motor de nuestra economía, como siempre se ha dicho, y ustedes apuestan por implantar una tasa turística. ¿Con qué fin? El fin fundamentalmente es que precisamente esa tasa, lo que se recaude de la misma, que podría estar en torno a los 100 millones de euros, se destine precisamente a nuestro principal motor económico, el turismo. No tiene sentido que hablemos de competitividad, que hablemos de mejorar nuestro destino y estemos dedicándole apenas 10 millones de euros al año a renovar nuestras principales ciudades turísticas, la mayoría de ellas absolutamente obsoletas. Esto está reconocido por todo, por los operadores turísticos, por los ayuntamientos, por el propio Gobierno de Canarias. Fíjese, no hace mucho, hace un par de años, el propio Gobierno de Canarias impulsó un plan para determinar cuáles eran las necesidades para, digamos, revitalizar, reurbanizar y regenerar estas principales ciudades turísticas en toda Canarias. Se determinó que eran necesarios más de 1.600 millones de euros de inversión en los próximos 10 años. A 10 millones de euros que está invirtiendo el Gobierno de Canarias tardaríamos más de 100 y obviamente además dentro de 100 años imagínese cómo estaría todo esto, si me permite la ironía. Por tanto, nosotros entendemos que hay que dar un salto adelante y la tasa turística puede permitirnos esto. A lo mejor no es la que nosotros estamos ofertando, la que hemos propuesto en el Parlamento de Canarias, se puede abrir un debate, pero entendemos que es
una herramienta necesaria que se ha implantado ya en Cataluña, en el País Vasco, en la mayoría de los destinos turísticos a nivel mundial, y que no solamente no ha supuesto pérdida de visitantes, ni siquiera pérdida de gasto en destino, como algunos afirman si se implantara la tasa turística aquí, sino todo lo contrario. Se ha incrementado en estos lugares el número de visitantes y se ha incrementado el gasto turístico, y además, de manera importante, se ha incrementado la recaudación, que, como decimos, iría destinada a mejorar el destino, a mejorar la promoción y a mejorar también los espacios naturales que vienen a contribuir a dar un valor añadido al destino de Canarias, que no es exclusivamente sol y playa. Se nos está terminando ya el tiempo de la entrevista, pero de forma breve me gustaría que hiciera una valoración, porque su formación Nueva Canarias acudió en las elecciones del 20 de diciembre junto al Partido Socialista a las elecciones generales. Vemos que acuerdo no ha habido, que vuelve la ronda, tercera vez de la ronda de consultas del Rey con los representantes de los partidos políticos en el Congreso. Previsiblemente será su partido el primero al que reciba el Rey, y saber con qué posición van. La posición yo creo que es clara. Nosotros vamos a intentar hasta el último momento, lo hicimos desde el primer día y lo haremos hasta el último día para que realmente se elija presidente y se configure un gobierno con las elecciones que ya se han celebrado. No es de recibo, no es razonable, sería una vergüenza que una vez que los ciudadanos y la ciudadanía en su conjunto han votado, han decidido que este es el panorama, nosotros digamos que no nos parece bien lo que ha salido y bueno, pues volvamos a votar. Los que tenemos que ponernos de acuerdo somos nosotros, los que hemos salido elegidos. Lamentablemente parece que es verdad, que finalmente no va a ser así, aunque mantenemos esa esperanza hasta el último día y vamos a abogar porque realmente sea de esta manera. Si no, creo que defraudaremos a la ciudadanía y nos encontraremos en unas elecciones el 26 de junio donde probablemente la abstención sea bastantes puntos más elevada que en las anteriores elecciones. Luis Alberto Campos, diputado de Nueva Canarias, muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días, muchas gracias.